¿A qué otros riesgos se exponen las mujeres, usted como especialista en ginecología, ya variando un poquito el tema, qué otros riesgos, cuáles son los casos más frecuentes en su consultorio de problemas en la vagina, en el útero de la mujer? Mira, en el útero ocurre lo que se llama el síndrome de Asherman. Cuando una persona le hace un raspado, o un legrado o un aborto y no tiene la experiencia y la preparación y la formación para ejecutar el legrado, puede llevarle lo que le llaman la capa basal, que nunca más vea la menstruación, al menos que tú la dilates, le pongas un dispositivo, le dé hormona para que esas paredes endouterinas vuelvan a funcionar. Puede tener una obstrucción tubárica, se le tapan las trompas por la infección. La obstrucción de las trompas es algo de mal pronóstico, que cuando están las trompas tapadas o tú se las destapas, que tiene un bajo porcentaje de éxito, esa cirugía en las mejores manos apenas tiene un 30 o un 40% de éxito. O sea que de cada 10 mujeres que tú operas de las trompas, 7 o 6 siguen con el problema. Y la única solución es una fertilización in vitro. ¿Cuánto cuesta una fertilización in vitro en este país? O que vaya a Colombia a hacérsela. Estamos hablando sobre los $7,000, $8,000, $10,000. Y no todo el mundo que tiene acceso a $10,000 para una fertilización in vitro. Entonces, la obstrucción tubárica es una complicación del aborto en condiciones inseguras. La perforación uterina, el síndrome de Asherman, la enfermedad pélvica crónica. Son complicaciones graves para una mujer en la edad reproductiva, en su etapa reproductiva. La mujer se casa y no tiene un hijo, y el hombre o se busca una mujer para que le para a un muchacho, o la bota, porque ¿qué es lo que al final de cuentas fortalece el matrimonio? Los hijos. Sí, creación de la familia. Entonces hay que analizar los pros y los contras de estas tres causales, cómo amarrar que esas causales sean algo consensuada, definida, que no sea la decisión de una sola persona, en qué situaciones autorizar ese procedimiento que se llama interrupción del embarazo. Entiendo. Un proceso difícil, sobre todo para quienes tienen en sus manos tomar la decisión basado en criterios médicos y sobre todo en la parte más difícil que son los antecedentes que tenemos y Pero las déjame muertes de decirte mujeres. una cosa. Ujú. Hoy en día, la enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo o preeclampsia o principio de frenesí, como le llaman, que empieza a las 20 semanas. Busquen las estadísticas de los hospitales para que ustedes vean que muchos fetos ya en esa edad, que ya son niños formados de 21, de 22, de 23, de 24, de 25 semanas, hay que interrumpir el embarazo, sabiendo que si no existe un servicio de cuidados intensivos neonatales de calidad y de capacidad, son niños que cuando tú le practicas la cesárea van a morir, o cuando tú le induzcas el parto para que tengan un nacimiento vía vaginal a esa edad gestacional, van a morir. Y eso ocurre en todos los hospitales y clínicas de este país. Doctor, muy difícil esta situación. Esperemos que se tome la mejor decisión al final y que sea basado sobre todo en la ciencia. Entonces, doctor, tenemos que dar un giro. Tenemos que hablar de COVID y la situación actual en el país. ¿Cómo usted ve, qué considera, si estamos bien a nivel del Plan Nacional de Vacunación? Si usted considera que se está llevando a cabo un buen manejo, dominio, a diferencia de las críticas que había anteriormente. Fíjate, el COVID es un virus estacionario. ¿Qué significa eso? Significa que la temperatura de una u otra manera lo afecta. La República Dominicana es un país tropical, de clima cálido. Ya estamos en abril.
vamos para mayo, Vamos para ya allá. vamos para el calor. Así mismo, fuerte. Entonces eso nos va a beneficiar. Que nos benefició, porque el primer caso de COVID en la República Dominicana fue el 1 de marzo del Ujú, 2020. de 2020. Acaba de cumplir un Un año, año. el 1 de abril, un año y un mes, y hoy estamos ya avanzaditos de abril. Ujú. Entonces, yo espero que el calor nos permita que baje la virulencia, o sea, que la capacidad agresiva del virus. La vacuna, ya tenemos prácticamente 1 millón de vacunados. Ya el sector salud, los profesores y una gran parte de la población, porque van a llegar más vacunas, se están aplicando. Yo creo que vamos bien. ¿Cuál es el problema realmente de nosotros los dominicanos con el COVID? Lo primero es que no respetamos el distanciamiento social. Eso es lo número uno. Lo número dos, la mascarilla es máscara barbilla, yo le llamo, porque la usamos aquí abajo. Y lo tercero es que el toque de queda, que yo creo que debe eliminarse, porque si usted se pasa el día entero codo con codo, en la hora del sueño, que la mayoría de la gente está durmiendo, que no está en la calle, es que se aplica el toque de queda. Libre de tránsito. Para mí eso es tremenda locura. Libre de tránsito y toque de queda, cuando se acabe el libre de tránsito, ahí es que empieza. Los médicos, la tasa de mortalidad del COVID en la República Dominicana es una de las más bajas del mundo. Así es. Yo creo que por la capacidad que tenemos los médicos dominicanos para eso, aparte de lo que te dije del clima. Porque no es lo mismo. Fíjate que en Europa, cuando vino el frío de nuevo, hubo un rebrote agresivo y grave. Nosotros posiblemente, aparte de que hemos violado el distanciamiento, el uso de mascarilla, todo. el lavado de las manos, aparte de que cometemos eso, yo creo que Papá Dios nos va a proteger con el aumento de la temperatura y la baja virulencia del COVID-19. Entonces, ¿usted considera que, traduciéndolo a esto, no se deberían aprobar más extinción de estado de emergencia? Es una medida No, hombre, ya innecesaria. eso es una forma, yo diría, primero de manejar los recursos del Estado de la manera que a ti te dé la real voluntad, para no usar otro término, y justificar compras que se salen de las reglas que existen cuando no hay un estado de emergencia. Ya está bueno de estado de emergencia. Yo creo que tenemos que vivir bajo las reglas normales para evitar malos entendidos, para evitar comentarios, para evitar sospechas. Yo creo que no se justifica el estado de emergencia. Si el Estado Dominicano hubiese escuchado al Colegio Médico Dominicano, cuando nosotros pedimos casi de rodillas que se cerrara el país y no se hizo, hoy no estuviéramos viviendo esta situación, porque nosotros somos una isla, tenemos un problema que se llama Haití. Haití es tierra de nadie y hay una frontera que hay que controlar. Es una frontera de libre tránsito. ¿Cómo tú controlas una pandemia en este lado de la isla si de aquel lado no existen reglas de juego? Ahorita yo hablaba de la mortalidad materna en la República Dominicana, que mueren de 90 a 110. ¿Cuántas mujeres mueren en Haití por cada 100.000 nacidos vivos? 500. 5 veces más que en República Dominicana. Porque no hay un... Nosotros le estamos salvando la campana. La maternidad de Altagracia, donde yo trabajo como encargado de la emergencia, a veces tenemos el doble de haitianas que dominicanas. 60 haitianas y 30 dominicanas. Hay sitios
de acopio, donde la guardan hasta que entran en trabajo de parto, las madres haitianas, y las autoridades lo saben, migración lo sabe. Entonces la frontera es un problema de salud, de tuberculosis, de sífilis, de dengue, de COVID, de todas las infecciones de VIH. Entendemos. Una situación crítica. Doctor, otro tema que vamos a hablar, estamos pasando así bruscamente, quizás por el tiempo. Difteria, tenemos un brote, un nuevo brote, porque no es la primera vez que tenemos casos de difteria en el país. ¿Cuál es la situación real? ¿Qué pasa con la vacunación? Oh, ¿Qué pero sucede? eso te lo dice todo. 9 casos. De esos 9 casos, 8 fallecidos. Es mortal. Tiene una altísima mortalidad. Una enfermedad que se puede prevenir con una vacuna que se pone a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses. Ahora mismo hay que retomar la vacuna del DPT, difteria, tétano y toferina. Hay que darle una dosis de refuerzo a los adolescentes. Un caso de difteria, dice la Organización Mundial de la Salud, que tiene que crear una alerta epidemiológica. Tenemos 10. En el día de hoy ya hay 10 casos diagnosticados de difteria, con 8 muertes. Entonces el COVID parece como que hizo, porque nosotros tenemos un plan de vacunación efectivo y bueno, el programa ampliado de vacuna en la República Dominicana logró muchas cosas. El polio se controló. Aquí hace 20 años el polio era un problema. Y con la vacuna del polio controlamos el polio. Ahora, la difteria, un caso, obliga a lo que se llama un cerco epidemiológico. La cuadra entera donde se diagnostica un caso de difteria, hay que acordonarla y cerrarla. Pues entonces estamos tarde con 10 casos. Todos los casos que se diagnostican, usted tiene que identificar todos los contactos y ponerlo en observación. A nosotros, ¿tú sabes lo que nos ha salvado con la difteria? La mascarilla. Es una infección que se transmite por la gotita de saliva. Por eso hoy el día el pueblo dominicano tiene con más ver y más razón que utilizar la mascarilla, porque hay un brote, no hay un caso obliga a una alerta epidemiológica y ya tenemos 10. ¿Qué significa eso? Que tenemos problemas serios con el Corynebacterium difteriae, que es que produce esa enfermedad. Pero entonces se están llevando a cabo, bueno, considero que sí, desde el primer caso no se produjo una alerta, porque conocimos la alerta cuando habían 8 Pero casos. el año pasado hubo un caso, o 2, aquí en la República Dominicana. ¿Y cuáles son las medidas que se están tomando? Aparte de generar la alerta, con esa alerta, ¿cuáles son las medidas tangibles? Yo no te puedo decir cuáles son las medidas, pero lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el CDC de Atlanta, es que un caso obliga a una alerta epidemiológica, esa alerta epidemiológica obliga a un cerco, a identificación de todos los contactos y esos contactos donde fueron los contactos con que tuvieron esa persona y darle seguimiento. ¿Y eso lo estamos haciendo? No creo. No lo creo. Entonces ahí tenemos otro problema. No solamente es el COVID. Aquí tenemos muchísimos problemas de salud. No 1, ni 2, ni 3. El sistema de salud de la República Dominicana. Dice la Organización Mundial de la Salud que para un pueblo tener buena salud o calidad de la salud, tiene que dedicarle un mínimo del 6% del Producto Interno Bruto a ese renglón. ¿Sabe cuánto le dedica el pueblo, el Estado Dominicano a la salud? 1.8 del Producto Interno Bruto. Mientras le estemos dedicando el 1.8 del Producto Interno Bruto a la salud, en este país no habrá salud. Fíjate, la educación en la República Dominicana se le aplicó un 4%.
cambió. Yo digo que cambió, no cambió como debió cambiar, porque muchos de esos recursos lo utilizaron en hacer escuelas de mala calidad, en malos sitios, en no preparar a los profesores, en no mejorar los sueldos, en no crear las estrategias para identificar cuál es el bachiller o cuál es el profesional que necesita el pueblo dominicano, cuáles son las carreras técnicas que hay que dedicar, porque no todo el mundo... El 5% del dominicano es el que consigue un título universitario. El 95% tiene que dedicarse a otras tareas. Entonces, si tenemos identificado que el 95% de los dominicanos no logran un título universitario, hay que trabajar en eso. La educación tiene que ser una educación dirigida, con objetivos, con planes, con estrategias. Entonces, en salud, nosotros aspiramos a un 5%. El Colegio Médico Dominicano aspira que el Estado Dominicano le dedique un 5%, de 1.8 lo lleve a un 5%. Por eso aquí hay problemas de insumos en los hospitales. Hay hospitales que no reúnen la calidad de la atención, que no tienen los equipos, que no tienen los especialistas, que no tienen las especialidades que deben tener, que no tienen las estrategias. La misma difteria te dice a ti que hay un problema serio de salud, el dengue, la tuberculosis, la sífilis, el VIH, las infecciones de transmisión sexual. Todo eso te dice a ti que cuando tú ves los indicadores de salud de la República Dominicana, tú te das cuenta que este país necesita una reforma profunda del sistema sanitario. Manejo de las aguas, manejo de los desechos hospitalarios, contaminación de los ríos subterráneos, agua potable, educación en salud, prevención del embarazo de alto riesgo, calidad de vida para el envejeciente. O sea, son una serie de acciones y cosas que no tienen hoy en día el seguimiento ni los recursos necesarios para que, primero, la gente, qué falacia más grande. Los legisladores, que son los que hacen las leyes, por ejemplo, la ley 8701, la ley de seguridad social, es una ley hecha para los empresarios, para que la administradora de riesgo de salud le den código o le paguen lo que le venga en su voluntad, lo que ellos decidan a los médicos. Esa ley hay que modificarla y está en el Senado hoy en día la modificación de la ley 8701. ¿Y qué ha pasado? ¿El proyecto se ha sacado? No, el proyecto está en estudio, está paralizado, pero hay que evacuar esa ley, hay que cambiarla. Las ARS no pueden seguir ganándose 4.600 millones de pesos en un año mientras los médicos le pagan miseria. Es mucho, realmente. Tú eres médico, por ejemplo, y tú emites una receta porque tú tienes un S4. Tú perteneces a una sociedad médica especializada. Tú perteneces al Colegio Médico Dominicano. Pero si tú no tienes un código de esa ARS, tú vas con tu seguro a la farmacia y dices, no, pero ese médico no pertenece. Teniendo todos los requisitos habidos y por haber para ejercer la medicina en el país, los dioses y los dueños de la salud, que son los banqueros y los comerciantes, deciden si tú puedes recetar o no. ¿Y qué país es este? ¿Y qué ley de seguridad social es esa? No, hombre, no. Primero la gente significa salud, deporte y alimentación. Si no tenemos esas tres cosas, turismo, diversión y otras cosas, tenemos problemas sociales. De ahí viene la delincuencia, las oportunidades de empleo. Cuando a mí me visita un visitador a médico y yo le pregunto, ¿por qué tú te dedicaste a la visita médica? ¿Qué tú eres? Ah, no, yo soy abogada y tengo una carrera
en mercadotecnia. Digo yo, y para eso es que el Estado Dominicano invierte en desarrollar un cerebro para que tenga que dedicarse. Yo tengo compañeros que se hicieron ginecotetra conmigo y tuvieron que irse a taxiar a Nueva York. Hay que ver cuáles son las necesidades de los profesionales que necesita este pueblo. Cuáles son los niveles técnicos que necesitamos. Estamos mal. Estamos mal. Definitivamente estamos mal. Y la política, yo digo, que es lo peor que le puede pasar a la salud. La salud politizada no sirve. La política tiene que ser por preparación, la salud. Usted no puede ocupar un cargo, una dirección médica si usted no está preparado. Usted no puede dirigir un sector si usted no tiene los conocimientos. Usted no puede ser médico especialista de un hospital, docente universitario, si usted no tiene la formación y la capacidad y lo que le llaman la medicina basada en la evidencia para mejorar los indicadores de salud. Cuando vemos los indicadores de salud en la República Dominicana, vemos que estamos muy mal. Somos de los países. En vía de desarrollo, lo estoy oyendo yo desde que nací. No sé cuándo vamos a terminar de desarrollarnos. De esa manera no. De esa manera vamos a seguir en el subdesarrollo. Una dura realidad, doctor. Ya una última pregunta para cerrar. Cierres de clínicas estéticas en el país por muerte de mujeres. La última de estas fue la Monumental. ¿Qué pasa con estos casos? Vemos que se cierran las clínicas, vuelven y abren en cierto tiempo, pero de una normativa jurídica que persigue este tipo de cosas, ¿qué sucede? ¿Por qué se producen las muertes? O sea, son tantas preguntas en torno a este caso que nos llama muchísimo la atención. Hay un seguimiento, un registro sanitario que al médico se le otorga algún derecho, poder para poder ejercer la medicina y que no puede, o sea, son tantas cosas que al final uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué Como sucede con presidente de las sociedades médicas especializadas, yo tuve una reunión con el anterior ministro de Salud, Plutarco Arias, y el viceministro José Matos, que es el viceministro de la Garantía de la Calidad. Ahí participó el presidente de la Sociedad Médica de Cirugía Plástica y conocimos en esa primera ocasión que habían fallecido, ya te estoy hablando de hace unos 2 meses, 13 pacientes de cirugía plástica en el país, procedentes de los Estados Unidos. De ahí que viene la presión y de ahí que viene el cierre de las clínicas, de la presión que hacen los Estados Unidos. Hay problemas económicos. El turismo en salud, aquí vienen diariamente muchas mujeres de los Estados Unidos a operarse porque les sale más barato, pero mueren muchas. ¿Qué pasa con eso? Hay muchas vertientes. Hay algo que se llama en salud los protocolos de atención. Se supone que los protocolos de atención tienen que ser revisados cada 2 años. Los protocolos nacionales de atención tienen más de 3 años que no se revisan ni se actualizan. La medicina cambia. La verdad de hoy en medicina es la mentira de mañana. Antes se ponía enema, evacuante la mujer que iba a parir en trabajo de parto. Hoy se considera que no se le debe poner. El rasurado era algo que había que rasurar a la mujer para el parto. Hoy en día el rasurado está contraindicado. O sea, hace 30 años se preconizaba eso, hoy en día no. Entonces por eso es que los protocolos tienen que revisarse. 8 de las 13 mujeres que han fallecido, que es una pena, que es una lástima,
que es preocupante, que es grave. 8 de las 13 murieron en quirófano, no llegaron a salir de la cirugía, bajaron del avión, entraron al quirófano y murieron, 8 de 13. Yo conozco un caso, pregunto, ¿le hicieron un doping a ese cadáver? No, no le hicimos. Ah, pues tienen que protocolizar. Que lo primero es que tú no puedes bajarte de un avión para irte a un quirófano. Usted tiene que tener un mínimo de 72 horas en el país que le permita al médico confirmar los estudios que trajo. Pero entonces en esos casos, ¿por qué no se hacen esos estudios? Porque los protocolos están desactualizados, porque aquí ponemos candado después que nos roban. Ahora que hay una presión del Departamento de Salud de los Estados Unidos, es que estamos cerrando clínicas. Pero esa clínica monumental no debieron cerrarla. Nosotros como colegio médico nos oponemos rotundamente al cierre de esa clínica. ¿Por qué? Porque ahí hay todas las especialidades y el problema de cirugía plástica, que prohíban hacer cirugía plástica, pero neumología, pediatría, ginecobstetricia, gastroenterología, endocrinología y todas las especialidades que funcionan ahí tienen que seguir funcionando. No podemos pagar todo por uno. El ministerio tiene cómo controlar eso, pero no, hay que cerrar porque hay una presión de que tiene que haber consecuencias para esa clínica. Y si no cierran esa clínica, no hay consecuencias. Que cierren el área de cirugía plástica de esa clínica, pero que las demás especialidades sigan funcionando. Están afectando con el cierre de esa clínica a todos los médicos que laboran ahí, que no son cirujanos plásticos, ni tienen que ver nada con cirugía plástica, pero también están afectando la población, el entorno que recibe atenciones de salud en esa clínica, que quizá tiene que irse para otro sitio, que en el traslado puede costarle la vida por estar cerrada esa clínica. O sea, son factores que hay que analizar. ¿Y por qué no se endurecen los protocolos para los procedimientos estéticos? El sistema, el Ministerio de Salud tiene la obligación de actualizarlo, de revisarlo. Tiene que invertir en eso. El Viceministerio de la Garantía de la Calidad tiene que actualizar. Y no solamente actualizarlo, sino aplicarlo, darle seguimiento. Y el que no lo cumpla, tiene que haber un régimen de consecuencia. La cirugía plástica tiene un problema que todo el mundo lo tiene identificado. ¿Cuál es? Las múltiples cirugías. Cara, espalda, brazo, abdomen, mama, glúteo, pantorrilla. Usted no puede hacer más de 3 procedimientos concomitantemente en un solo cuerpo. Se complica porque la misma economía, el cuerpo humano no resiste tanta agresión. Pero también existe algo que yo lo dije y lo digo públicamente hoy aquí. Las casas de acopio, para abreviar el tiempo del paciente en el hospital o en la clínica. Salen del quirófano, la mandan a una sala de acopio. No hay equipo en esa sala de acopio. No hay profesionales. Yo dije que en esa sala de acopio tienen que haber médicos familiares, emergenciólogos, que puedan manejar y ver que ese paciente no está evolucionando bien, que tiene problemas, que no puede estar ahí, que hay que trasladarlo. Cirujano plástico tiene que abrir la cartera, como dicen, y dejar al paciente un tiempecito más en la clínica, en una unidad de recuperación, en una unidad de cuidados intensivos, y no mandarlo a una casa de acopio que no tiene los recursos. Todo eso complica. O sea, es multifactorial. Falta de evaluación prequirúrgica. Procedimientos múltiples, de alta precoz.
Todo eso hace que convierta este tipo de cirugía en una cirugía de alto riesgo. Bueno, doctor, muy difícil. Una realidad que debe ser regularizada, darle seguimiento, por eso ya es de parte de las autoridades. Que debe Claro. estar muy de Es cerca. que el Ministerio de Salud Pública es el responsable, es el rector de la salud, es el que tiene que aplicar los protocolos, las guías y las normas de manejo. Todo está escrito en medicina. Todo tiene que estar protocolizado, tiene que haber una guía, tiene que haber una norma de qué es lo que hay que hacer. Desde que el paciente llega a la puerta de la emergencia hasta que sale de alta. Eso no es por abreviatura ni por rapidez. Es la vida de un ser humano. Muchísimas Con eso no se gracias. juega. Muchísimas gracias, doctor. De verdad que son muy buenas sus opiniones aquí, conocer un poco de toda su experiencia y que nos sirve de gran ayuda a mucha gente que quizás también está escuchando esta entrevista. Señores, nosotros llegamos al final ya. Muchísimas cosas importantes, por eso nos entendimos muchísimo más en esta oportunidad, porque son temas de salud y es muy importante. Así que nosotros despedimos al doctor Justo José Nicasio. Así lo dije muy bien. Señores, nos despedimos. Hasta una próxima.